Recording in progress. Ok, bueno, vamos a poner lo que conseguir el passcode. Vamos a hacer los ejemplos. Entonces, en la 1 teníamos que es 25.099 y después tenemos 25.9115. ¿Cuál es más grande? ¿El de la derecha o la izquierda? De la derecha, ¿verdad? Entonces, tendría que ir así, ¿verdad? Nuestro símbolo. En el 2, ¿cómo va? ¿Cuál es más grande? ¿Derecha o izquierda? ¿Izquierda? Ajá. Eso significa que Eso significa que este es menor que este, ¿verdad? Este es menor que. Este es mayor que. Okay. Entonces, el 1 es, de izquierda es menor, ¿verdad? En la 2 es mayor. En la 3, menor. En la 4, mayor. En la 5, igual, ¿verdad? No importa que tengamos 0.40 o 0.4. Esto es igual, lo mismo, ¿verdad? Yo le puedo poner aquí todos los ceros que yo quiera. Mi valor no va a cambiar, ¿verdad? O le puedo poner aquí todos los ceros que yo quiera. Y tampoco cambia mi valor. Entonces, la 6, mayor. La 7, menor. La 8, menor. La 9, mayor. Y la 10, menor. Entonces, la comparación de decimales está fácil, ¿verdad? Ya nada más es comparar la posición del punto decimal con los demás números, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que es la notación científica. Entonces, sabemos que nuestro sistema es un sistema decimal, como habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nada más 10 números, ¿verdad? Entonces tenemos los números que son del 0 al 9, que son nuestros 10 números. Y sabíamos que tenemos nuestro punto y la posición representa cuántas unidades tenemos y cuántas decenas tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo la notación científica, nosotros lo utilizamos para simplificar números, para poderlo decir de una manera más sencilla. Como ejemplo tenemos este número, 0.381. Entonces, escribirlo siempre pues, está un poquito largo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, nosotros lo vamos a expresar de una manera más sencilla. Lo vamos a expresar como 3.81 por 10 a la 4. ¿A la 4 o a la menos 4? A la menos 4. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Esta 3.81 va a ser por 10. Recordemos que cuando multiplicamos por 10, pues le estamos agregando ceros, ¿verdad? Entonces, si este exponente es positivo, pues entonces estamos hablando que vamos hacia este lado, ¿verdad? Que el número es mayor que 0. Si este exponente es negativo, aquí tenemos nuestro punto, y entonces vamos hacia este lado, que es menor que 0. Entonces, en este sentido, en este caso, este menos 4 significa que yo tengo 4 ceros antes de mi número. El 0.000. Así es. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Perdón, son 4 posiciones. ¿Por qué? Porque mi punto está después del 3. Es como si yo este punto lo moviera a 4 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha porque es negativo. Entonces muevo 1, 2, 3, 4. Entonces, yo en lugar de escribir 0.000381, voy a escribir 3.81 por 10 a la menos 4. Si tengo ahora el número ¿cómo lo podría expresar yo? Yo podría poner que tengo, esto es igual a 7.21 por 10 a la quinta. Sí. A la sexta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi punto, ¿verdad? Entonces yo lo voy a recorrer ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Y como este es positivo, pues entonces
Por eso mi punto va hacia la izquierda. Va hacia allá cuando mi exponente es positivo, va para acá cuando mi exponente es negativo. Disculpe que le interrumpa, Ajá. porque no quiero quedarme con la duda. Sí, Siempre va a ser el 10 multiplicado por cuánto corramos. así es. Siempre va a ser el 10. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es decimal. Profe, Ujú, disculpe. Ajá. ¿Y de dónde sale el 6? O sea, ¿por qué 6 es fácil? ¿Por qué 6? Porque 4. ¿Por qué 4? Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Salió? Entonces teníamos que 0.0000381. Entonces, decimos que siempre es por 10 porque es un sistema decimal. Entonces, siempre vamos a multiplicar por 10, nuestro sistema es decimal. Entonces, voy a poner ahora este caso. Si yo lo expreso como 38.1, yo lo tendría que poner por 10. ¿Y cuál sería mi exponente ahora? 5. 5. ¿5? Menos 5, perdón. Menos 5, exactamente. Tendría menos 5. ¿De dónde sale este menos? Es porque el punto lo vamos a mover hacia la derecha. Entonces recordemos que teníamos nuestro punto, nuestras unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas, milésimas. Si nuestro exponente es negativo, siempre vamos a recorrer el punto hacia la derecha. Si nuestro exponente es positivo, siempre recorremos el punto hacia la izquierda. Entonces, ¿es negativo por qué? Porque lo vamos a recorrer hacia la derecha. ¿Por qué 5? Porque es el número de lugares que vamos a recorrer nuestro punto. Entonces, recorremos un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Y entonces lo expresamos como 38.1 por 10 a la menos 5. En el otro ejemplo que dábamos, cuando decíamos que era 7.210.000, ¿dónde está nuestro punto? Aquí, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero expresar como 72.1 por 10, ¿cuál sería mi exponente? 5. 5. 5. 5. ¿Por qué? Porque primero positivo, porque me voy hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5. Si lo quiero poner como 721 por 10, pues entonces sería a la cuarta, ¿verdad? Nada más lo recorrería 4 lugares. Si lo quiero poner como 7.21, pues entonces tendría que poner 6 lugares, ¿verdad? El número de lugares que lo estamos recorriendo. No lo borré. ¿No? Ustedes me dicen. ¿Ya? Ok, entonces, ahora estamos viendo cómo pasar un decimal a una notación científica, porque también podemos hacerlo al revés, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 9.81 por 10 a la menos 3, ¿cómo lo podría representar con decimales? ¿Cómo lo representaríamos con decimales? 0.00981. 0.00981. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el negativo que nuestro punto lo recorrimos hacia la derecha. Cuando lo estamos revirtiendo, o lo estamos haciendo de notación científica a decimal, pues entonces nos vamos a ir al sentido contrario. Entonces decir, este menos 3, para yo quitarlo, me voy a recorrer, ¿cuántos lugares? Es como si yo recorriera 1, 2,
y 3 lugares. Ahora tengo mi punto aquí. Entonces, estos lugares yo los voy a rellenar con ceros. Entonces, 0, 0 y 0. Y entonces me queda 0, 0, 9, 81. Si yo tuviera mi número PIC es 3.14 por 10 al... Ajá. Se está moviendo esa izquierda, no tiene que ser positivo. ¿Cuál? El 3 está negativo. Ahorita, cuando estamos convirtiendo de decimal a notación científica, cuando es negativo es porque lo recorremos a la derecha. Pero como estamos ahorita haciendo de notación científica a decimal, tenemos que irnos en el sentido contrario. Porque si no, lo que haríamos es hacerlo todavía más chico el número. Entonces, ahorita, de decimal a notación científica, hacemos respetamos esta regla, ¿verdad? Tenemos el punto. Si es negativo, va a la derecha. Si es positivo, a la izquierda. Cuando es al revés, entonces cambiamos. Ahora este es negativo y este es positivo. Porque estamos revirtiendo. Entonces tenemos el número 3.14 por 10 a la 4. ¿Cómo lo expresamos con números? Ya sin la notación científica. Entonces este número 4 va a decir, tengo que mover 4 lugares mi punto decimal. Entonces, 3.14. Entonces muevo 1, 2, 3 y 4. Y los lugares los voy a rellenar con ceros. Entonces, ¿cuánto me queda? 31.400, ¿verdad? Ese ya es nuestro número. Entonces, podemos ver que de un número o un decimal, podemos expresarlo como una notación científica, o de una notación científica, podemos expresarlo a un número o decimal. Número entero o decimal. Entonces, para que eso nos quede más claro, entonces vamos a hacer todos los ejercicios del 1 al 10 de la página 370 para poder practicar, y damos unos minutos y los revisamos ahorita aquí en el pizarrón. Mientras yo trato de seguir investigando cómo puedo darles la clave para que entren. Glorian. A ver, ya entró Maximiliano. ¿Sí nos puedes ver, Maximiliano? ¿Me escuchas? Sí, profe. Ok, gracias. Así pudieron entrar. ¿Cuál era tu clave de acceso? Dice que es 11-11. ¿11-11? Ok. Le acabo de contestar. Ah, ok. Sí, Sí, 4-1. de hecho, gracias. Pero no sé si ya lo vio en el mensaje, se lo acabo de mandar. Ya, Maximiliano ya está, nada más faltaría esta Gloria. A ver si lo voy a pedir entrar. Sí. Yo siempre lo voy a elevar, depende de la cantidad de ceros que tenga. Las posiciones las voy a Así poner, es. depende de la cantidad de Depende de ceros la que cantidad de tenga. ceros, así es. Entonces tengo mis 3, corro mis lugares y ese es el punto donde lo voy a colocar, por el cero, ¿verdad? Así es. Depende de la cantidad de ceros. Ajá. Entonces, vamos a tratar de hacerlos. Los primeros 5 son de números y de números enteros y decimales, anotación científica, y del 6 al 10 es de la anotación científica lo pasamos a decimales o números enteros. ¿No sabes? A ver, ¿por qué? No sé cómo le... Ok, entonces, ¿dónde tenemos nuestro punto? Acá atrás, ¿verdad? Ya. El número sí poner, dice, el número sigue utilizando la anotación científica. Vamos a ponerlo junto al 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lugares recorrimos el punto? O sea, el punto siempre va a ir aquí al final o acá. Dependiendo, si es un número decimal, siempre va a ir aquí. Si es un número mayor a 1, siempre va a ir hasta acá. Sí. Aquí contamos el espacio que ya está acá. Así es.
Muy bien. ¿Empezó? Porque si no, si no lo vuelve a hacer. Hacer una pregunta. Sí. En la primera podemos nosotros poner cualquier punto que queramos, porque uno va a mover el punto, uno no quiera moverlo. Exactamente. Puede ser como 2.5 o como 25. Okay. Esa decisión es ahora sí que de ustedes. De cada quien. Si tratemos de moverlo siempre como 2.5 para que se vea un poquito, como que al primer número. Okay. Para que sea un poquito más sencillo. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Muchas? ¿En cuál? En todas. ¿En todas? Ok, vamos a dar unos minutos más y las vemos aquí, después aquí en el pizarrón entonces. La otra vez se me hizo fácil, pero esta no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo va? Ok. ¿Sí? O más o menos. Entonces, ya no sé. Bueno, ¿lo resolvemos juntos? Sí. Ok, entonces tenemos, de la 1 dice 0.00025, ¿verdad? Entonces, quedaría como 2.5 por 10 a la 4.
Menos 4. Ah, bueno, sí, es que creo que puse un 0 de más, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, entonces son solo 2. Lo voy a borrar para hacerlo bien. Entonces, a la menos 3, porque recorrimos 1, 2, 3 lugares, ¿verdad? El número 2 tenemos 7, 8, 36. Y tenemos 6 ceros, ¿verdad? Entonces, esto yo lo voy a poner como 7.836 por 10 a la 9. Nuestro punto está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. El 3, que es 0.4 ceros. 1. 5 ceros. 5 ceros. Voy a poner este punto aquí. Voy a quitar este punto de acá. Y esto sería igual a 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo porque va a la derecha. A la derecha. El 4 es 0.065. Sí, 0.605. Y yo lo puedo poner como 6.05 por 10 a la menos 1, ¿verdad? Solamente recorrí un punto. Aquí dejé el punto. Creo que le puede ser 60.5. 60, ajá, vamos a 60.5 y sería a la menos 2. Porque recorreríamos 2. Cierto, sí, menos 605 y quedaría a la menos 3. a la menos 3. Cualquiera de las tres es válida, solamente lo estamos expresando de manera diferente. Y la 5, que tenemos 360 millones, lo podemos expresar como 3.6 por 10 a la 8. A la 8 positiva, porque nuestro punto va a la izquierda. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Comienzo a contar desde el último, ¿verdad? Cuando usted Así escriba así, es. yo comienzo a contar desde el último. Sí, porque También se puede poner como 36, ¿no? o como 36, pero si le ponemos como 36, ¿cuál sería el exponente? 7. Porque solamente estaríamos moviendo 6, 7 Yo lugares. le puse 8, pues le puse 3 puntos. Lo podemos poner como 360 también. Y nuestro exponente sería 6. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo podemos expresar como queramos. Lo único que tenemos que hacer es respetar el número de veces que movemos el punto, tiene que coincidir con nuestro exponente. ¿Sí? ¿Hacemos las otras 5? Sí. Ok. Entonces hacemos las otras 5, que nos decía que era 2.4 Por 10 a la menos 9. por 10 a la menos 9. Entonces, ¿cómo lo expresamos esto? Entonces sería 8 ceros, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice que es negativo, entonces ese número es menor que 1. Entonces, 9 lugares vamos a poner. Voy a recorrer 1 para acá y el resto lo relleno con ceros. Por eso son 8 ceros. Desde el punto. Desde el punto, siempre desde nuestro punto. Siempre desde nuestro punto. La posición de nuestro punto siempre vamos a contar aquí. Siempre nuestro punto. La 7 nos dice 1.3 Por 10 a la 8. por 10 a la 8, ¿verdad? Entonces, esto sería, vamos a recorrer ahora, es positivo, significa que es mayor que 0, es mayor que 1. Entonces, quitamos un lugar para poner 13 y nos sobrarían, ¿cuántos ceros? 7. 7, porque ya movimos 1, ¿verdad? Entonces rellenamos con ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos quedarían 130 millones. Se equivocó por un 0. Bueno, lo importante es que lo estemos entendiendo. La 8, que dice 4.08 por 10 a la menos 2. Entonces, negativo significa que es menor que 1. Vamos a recorrerlo 1 a la izquierda y añadimos un 0, ¿verdad? 0.0408. Aquí podemos ver cómo el punto que estaba aquí lo movimos 2 lugares. La 9, 9.0
por 10 a la menos 4. Entonces, esto nos va a quedar, ¿qué? 9, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, negativo va para la izquierda y tenemos el punto aquí. 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Sí? Y entonces la 10, que es 5.6, por 10 a la quinta, ¿cómo nos quedaría? 560,000. 560,000 exactamente. 5, 6 y 4 ceros. Ujú. Y recorrimos el punto, lo teníamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, a veces no estaba un poquito tan claro, pero tampoco es tan complicado, ¿verdad? Solamente tenemos que fijarnos dónde estaba el punto originalmente y esto nos va a decir cuántos lugares lo tenemos que mover el punto. A veces se nos complica mucho porque cuando tenemos un número decimal, pues si tenemos 0.25 y sabemos dónde está el punto, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos nada más el 25 decimos, "Profe, pero aquí no tenemos punto. ¿Cómo lo voy a mover a algo que no tengo?" Pero recordemos que esto lo podemos expresar como punto cero. Y yo le puedo añadir los ceros que yo quiera. No le voy a cambiar su valor. Recordemos, es importante que en la posición decimal, ¿qué puedo borrar? Tengamos bien nuestro punto, ¿verdad? Y sabemos que a la izquierda, unidades en las centenas, y a la derecha, décimos, centésimos y milésimos. Entonces sabemos que nuestro punto siempre está aquí, aunque a veces no aparezca. ¿Sí? ¿Qué? Esto también lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, estábamos viendo la semana pasada con los exponentes, cuando le damos al cuadrado y sacar la raíz, que podemos ocupar este para elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ocupar nuestra calculadora para hacer una notación científica? Entonces, si volvemos al ejemplo que teníamos 1.3, no me entiendo, ¿verdad? 1.3 y luego lo vamos a multiplicar por 10 a la 8. Entonces, aquí lo podemos hacer muy fácilmente por 10 y este 10 va a estar elevado a la octava. Entonces ocupamos 1.3 por 10 y ocupamos este símbolo, el que está arriba de la x cuadrada, para elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo la semana pasada y le damos enter y nos lo va a expresar ya con todos los ceros. Eso en la calculadora, en algunas partes nos van a dejar usar la calculadora en nuestro examen, lo podemos hacer usando la calculadora. Ahora, ¿cómo lo hacemos al revés? ¿Cómo lo hacemos al revés? ¿Cómo lo hacemos al revés? Pues simplemente, yo tengo, voy a borrarlo, entonces tenía que era 130 millones, ¿verdad? ¿Sí o no? 1, 2, 3. Sí, 130 millones. Entonces voy a escribir mi número. Clear. 130 millones. Entonces, si yo lo quiero con una a decimal, cuando sea negativo, yo le voy a poner igual, por 10. Lo voy a elevar primero a la menos, entonces voy a ocupar, no este signo, voy a ocupar este de aquí. Y le voy a poner 8. Entonces, cuando yo le doy el enter, ya me pone a 1.3. Entonces, en la calculadora, ocupamos siempre por 10, elevar al exponente que queramos, y cuando es un exponente negativo, vamos a ocupar el signo negativo que está en paréntesis. No ocupemos este, porque este nos va a hacer un error. Ocupemos nada más este, y le damos enter, y la calculadora solita nos lo pone de vuelta. ¿Sale? Entonces, eso es cuando ocupemos la calculadora. Bueno, siguiendo con este tema, pues nosotros habíamos visto, adelante.
pregunta. En el examen de matemáticas, Ajá. esa es la única calculadora permitida. Así es, este modelo es de la calculadora que les van a permitir la Texas Instrument 30XS. Entonces la recomendación es que la compren para que se familiaricen con ella. Hay partes del examen donde les van a decir, esta parte no pueden usar calculadora, y se la van a quitar. Bueno, no pueden entrar. Y hay partes del examen donde se dicen, ahora sí pueden utilizar la calculadora, y ya la pueden utilizar. ¿Va a haber alguien vigilándonos ahí todo el tiempo? Regularmente está como es como un salón y hay alguien, y usted deja o sea, no, su mochila y todas sus pertenencias las deja aparte. Nada más tiene la computadora y lo va haciendo. Y cuando necesitamos utilizar la calculadora, ¿ellos nos la dan? ¿O? Cuando necesitas utilizar la calculadora, está dividido en dos partes. Entonces, aquí una parte sin calculadora y luego ya la otra parte que es con la calculadora. Y hoja y papel, el lápiz y papel. Sí, lápiz y papel, o sí dejan entrar, pasar lápiz y papel. Sí, por si quieren ustedes apuntar, el examen es en la computadora. Entonces, van a tener la pregunta, van a tener su pregunta y las 4 opciones y tienen que seleccionar la opción. Pero pueden meter lápiz, papel y goma. Computadora, profe? Toda esa computadora, sí. Toda esa computadora. El examen, toda esa computadora. ¿Cómo se Pero llama? es la Texas Instruments TI 30XS. ¿Puedo qué? ¿Entiende? ¿Qué puedo? ¿Puedo pedirlo en papel? No, usted puede meter un papel, su lápiz y su goma. Sacapunta. Eso sí te lo dejan hacer. No es por nada, pero yo prefiero la vieja escuela porque me ponían a leer, a escribir. No, de hecho, esa es la idea porque, yo soy muy porque visual vamos a tener la pregunta y entonces tenemos que desarrollar. Entonces, el lápiz y papel lo podemos hacer y nada más seleccionamos la respuesta que queramos. Ok. Bueno, entonces, en la primera clase platicamos de las operaciones básicas, ¿verdad? Lo que era la adición, sustracción, multiplicación y división, pero vimos nada más con números enteros, ¿verdad? Pero también podemos hacerlo con números decimales. Entonces, vamos a empezar por la adición y la sustracción, que son las más sencillas, ¿verdad? Entonces, si teníamos, como en el ejemplo 9 de la página 371, tenemos 8.1 y luego queremos sumar 0.026 y queremos sumar aparte 30 y 0.45, ¿verdad? Voy a hacer bien esta 3 para que se vea bien. Entonces, ok, nosotros podemos sumar números enteros y decimales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que siempre nuestro punto tiene que estar alineado. En este caso, primero es 8.1. Luego tengo 0.026. Entonces, 0.026. Después tengo el 30. Entonces, el 30 va aquí, ¿verdad? Dijimos que a veces no aparece como en el punto, pero podemos expresarlo si queremos de esta manera. Y por último tenemos 0.45. Y cuando hacemos una suma, pues ¿qué es lo que hacemos? Sumamos la posición, ¿verdad? Porque tenemos un sistema decimal y tiene un valor posicional cada número. No es lo mismo que representa 6, ¿qué? Milésimo. 6 milésimos, no tenemos ningún otro milésimo, ¿verdad? No podemos sumar un milésimo con un centésimo, porque la diferencia es mucha. Entonces aquí no tenemos milésimos, es como si todo esto lo tuviéramos relleno de ceros. Entonces, sería 6, ¿verdad? Y luego sumamos los centésimos. 7. Luego sumamos los décimos. 5. Bajamos nuestro punto en la misma posición. Y después sumamos las unidades y las decenas. Entonces, podemos combinar números enteros y números decimales y podemos sumarlos, ¿verdad? Esto está fácil, ¿verdad? Y también podemos restar. También podemos restar. Entonces, como nuestro otro ejemplo que tenemos aquí, nos dice que restemos 15.26 y le restemos, ¿cuánto? 1.325, ¿verdad? Entonces, en la suma y en la resta vamos a hacer lo mismo. Los vamos a poner 15.26 y el punto decimal en la misma posición.
Y entonces podemos hacer la resta como si hiciéramos una resta normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el resultado? 5, Aquí 5, y aquí 3, y aquí 9. Bajamos el punto, luego 3, 1. Entonces hicimos lo que hacemos en una resta normal, únicamente ordenamos la posición y el punto lo ponemos en la misma, en la misma línea, ¿verdad? Nada más lo bajamos en la misma ubicación. ¿Por qué 6 menos 2 da 3? ¿No sería 4? No, porque aquí tenemos un 0, ¿verdad? A 0 le podemos quitar 5, ¿no? ¿Verdad? Entonces le pedimos prestado 1 y se lo quitamos al 6. Entonces el 6 lo convertimos en 5. Por eso, ya después a 5 le quitamos 2 y nos queda 3, ¿verdad? Luego a 2 le podemos quitar 3, ¿no? ¿Verdad? Lo convertimos en un 12. Por eso nos queda 9, pero este lo convertimos ahora en 4. Entonces a 4 menos 1, 3. Ahora, ¿cómo hacemos la multiplicación de números decimales? Tenemos el ejemplo que dice 5.18 por 0.2. Entonces, primero que hacemos, cuando lo representemos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las sumas y las restas. Vamos a poner 0.2. Y aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que nuestros puntos pueden estar alineados o no. Aquí no importa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como en una multiplicación, vamos a hacer la multiplicación como la hacemos regularmente, ¿no? Entonces, sea 16, luego 3, y luego 10, y luego, pues 0, 0, 0, ¿no? Y luego sumamos, ¿no? ¿Y dónde va el punto? Tenemos que contar los lugares. Tienen que contar los lugares. ¿Cuántos lugares? 3 números que están en el punto. 3 números. ¿Dónde? Los arriba y 36. Entonces, tenemos que contar los lugares. Yo tengo aquí mi punto y es un lugar a la derecha, ¿verdad? Y en el de arriba tengo mi punto y es 1, 2 lugares a la derecha. Entonces, yo recorrí 1, 2 y también 3. Entonces tengo que recorrer mi punto 3 lugares. Voy a empezar desde la derecha y le voy a poner 1, 2, 3 lugares. Y entonces, mi resultado es 1.036. ¿Más o menos claro? ¿Sí? Okay, vamos a hacer el otro ejemplo, el 12, que nos dice multiplicar 0. ¿Qué es? 0.062 por 0.099. Entonces, hacemos como una multiplicación normal, ¿verdad? 9 por 2, 18, 9 por 6, 54, más 1, 55, y luego 5, y luego 0 y 0, ¿verdad? ¿Sí? Y como el de abajo es el mismo, pues yo nada más lo voy a copiar, porque no me gusta escribir. Y luego tengo un 0. Y entonces ya lo puedo sumar, ¿verdad? Entonces, es 8, es 3, es 1 y es 6. Y este es 0. Los ceros no importan, ¿no? Hay que poner muchos ceros, son ceros a la izquierda, no importa. Ahora, ¿dónde va mi punto? ¿Cuántos lugares en el primer factor lo muevo? 1, 2, 3, 4. Y aquí, 5, 6, 7. 7 lugares. Entonces mi punto está aquí. Lo muevo 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces, como si yo tuviera 0.0006138. ¿Sí? Okay. Entonces, la multiplicación con decimal está fácil, ¿no? Nada más tenemos que contar los números movemos el punto en todos los factores y moverlo en el resultado. Ahora, ¿cómo hacemos la división con decimales? Hasta ahorita más o menos fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos la división con decimales? Pues tenemos que... ahí sí no está tan fácil, ¿verdad? Ahí sí, ya no me acuerdo. Tenemos 12.56 entre 4. Primero, en los decimales,
podemos ver, o tenemos tres opciones. Primero, si ponemos las partes de una división, en este caso sí. ¿Recordamos cómo se llamaba este? El que va dentro de la casita. ¿Cómo se llama? El dividendo. Ujú. ¿Cómo se llamaba? Divisor. El divisor. El de arriba, el cociente. Y el de abajo, el residuo. Entonces, tenemos tres opciones. La primera es cuando tenemos un punto decimal en el dividendo, pero no en el divisor. Ujú. Podemos tener otra opción cuando nuestro punto decimal está en el divisor y no en el dividendo. O podemos tener cuando tenemos punto decimal en ambos. Ujú. Entonces, vamos a hacer la primera, que es cuando tenemos el punto decimal solamente en el dividendo. Ajá. Entonces, cuando tenemos el punto decimal nada más en el dividendo, que está dentro de la casita, es más sencillo. ¿Por qué? Porque hacemos prácticamente la división como la hacemos siempre, ¿verdad? Entonces, 2 entre 4, 3 y sobra 0, bajo el 5, 1, me sobra 1, 4 y sobra 0, ¿verdad? Y entonces, el punto lo voy a subir al cociente en la misma posición. Y ya no se baja. El punto ya no lo voy a bajar. Nada más lo voy a subir al cociente. Al cociente. Entonces, esa es la más sencilla, ¿verdad? Cuando tenemos el punto en el dividendo. Pero también tenemos cuando tenemos el punto en el divisor. Vamos a hacer otro ejemplo cuando tenemos que nos dice que, vamos a tener, por ejemplo, aquí. Y luego el otro, el ejemplo 14, que es 18 entre, ¿qué es? 1.4. Sí, entre 1.4. Entonces, en este caso, tenemos que nuestro divisor tiene el punto decimal. Entonces, cuando nuestro divisor tiene punto decimal, yo se lo necesito quitar. Ajá. Yo no puedo dividir así directamente cuando tengo el punto aquí afuera. Yo lo necesito quitar. ¿Cómo lo voy a quitar? Lo más fácil es, voy a multiplicar por 10 tanto el divisor como el dividendo. Si multiplico 1.4 por 10, me va a dar 14. Es como si yo pusiera este punto, lo moviera un lugar a la derecha. Ajá. Pero si yo le muevo este punto un lugar a la derecha, al dividendo, también tengo que mover un lugar a la derecha. Ajá. Entonces, si yo tenía que mi punto y muevo un lugar, ¿con qué tengo que rellenar ese lugar? Con un 0. Entonces, yo lo que estamos haciendo es, estamos convirtiendo los dos en enteros. El lugar que le voy a correr Ajá. es porque solamente tiene un lugar para correr. Así es. Si Por aquí, fuese de repente... pero aquí tenemos, por ejemplo, 2.14, entonces yo lo tendría que recorrer 2 ceros y en este caso colocarle 2 ceros. Pero en nuestro ejemplo, pues solamente tenemos 1.4 y entonces yo lo recorrí y lo convertí a 14 entre 180. Y entonces ya resuelvo la división como la hacemos regularmente, ¿no? 1, quedan 4, bajo el 0. Son 2, ¿verdad? Son 28 y me quedan 12. Yo puedo bajar un 0 y entonces subo un punto decimal. Y entonces me voy a seguir así hasta que se suba mi división. Pero lo que hicimos básicamente es quitar el punto del divisor. Entonces, no estuvo tan complicado, ¿verdad? Y la última, que es cuando tengamos nosotros también, tanto el dividendo como el divisor. Otro ejemplo. 1.021 es el ejemplo número 15. 1.021 entre 0.03. Entonces, cuando tenemos esto,
básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos cuando tenemos el punto en el divisor. Es igual, yo lo voy a mover 2 lugares. Y este lo voy a mover 2 lugares. Entonces, me queda 3 entre 102.1, ¿verdad? Y entonces ya la puedo resolver fácilmente, ¿verdad? Y aquí volví a subir el punto en la posición. Ajá. No es 3, No es 3 entre, para Tres. 10 es 3. 3, ¿no? Ah, pero, ¿cómo? En 3, cabe 3 veces en el 10. Ajá. Ah, pero sí es 3, pero sí, yo puse, ya, sí, 3. 3 por 3, sí. Es como si estuviera digamos, una coma en el punto para poder, ¿cómo se le dice? ¿Cómo? Para dividir, pues, ¿no? Sí, así es. Únicamente lo que tenemos que recordar es que tenemos que quitar el punto del divisor. Si está en el dividendo, no tenemos problema porque lo vamos a subir en el cociente. Pero en el divisor sí lo tenemos que quitar. Y quitarlo hasta que el punto salga del divisor. Los lugares como vamos en el divisor, lo vamos a mover en el dividendo. Entonces, ¿más o menos claro? Bueno, entonces, si queda claro, vamos a hacer de la página 375 los 20 ejercicios. Para practicar. Recordemos que las matemáticas no hay mejor forma que practicarlas, y es como vamos a ganar experiencia, como nos vamos a empezar a sentir un poquito menos incómodos resolviendo estas operaciones. ¿Ahí en casa Maximiliano todo bien? Sí, profe, estoy haciendo el ejercicio número 1. Ok, perfecto. Creo que ya no pudo ya no pudo acceder, pero bueno. Pasa, pasa tú. Sí, nomás. Avísales para que porque ya ves que como de... Sí, unos días extractos y otras cosas. Perfecto. Todo se acomoda. Me imagino que a veces los últimos nomás no se aguantan y no los llevan.
Ahora sí, vamos a decir, ¿no? Sí. A veces otros y no vemos los no pasa nada. Venga, profe. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo que voy a querer usar? Vamos a escribirlo y lo vemos. Sería Así fue por lo original. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un punto. tengo que corregir después. Hacer un espacio. Entonces corre un espacio con el revés. Y ahora este que tiene que hacer. Corre también cuánto, el mismo espacio. Entonces como esto. Sería No, porque será, sería nada más, pero no. Si fuera será, lo remover los espacios. O sea, recorriendo los espacios. Aquí más mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería adentro? No, 70, ajá, 70. 70.16. Y después lo recorre un lugar, lo recorremos un lugar. Entonces ya la puedo resolver. ¿Verdad? No se vale. Yo no voy a hacer el examen.
A la derecha. Uno. Recuerdo, entonces sería acá. Así es. 37. Tenemos que en los mismos lugares que para sacarlo. Hacia la derecha y lo regreso hacia la izquierda. Gracias. Maestro, ¿me puede ayudar aquí? Sí. Y aplicamos
Él lo que no me acuerdo. Ah, ese lugar se pone aquí. Exacto. Ajá. Haga la mano porque cuando ahora se sabe, esa parte la van a permitir hacer la mano, para la calculadora. No son malos. ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? ¿En cuál lo vieron un poquito más difícil? ¿Empezaron con las divisiones? ¿No? Se la más difícil. Sí, creo que las sumas y las restas no está tan difícil, ¿verdad? Nada más es hacer mucho escribirlo varias veces. La multiplicación, ¿cómo ven? ¿Ven más o menos? Sí. Y hacemos un par de ejercicios aquí de la multiplicación y un par de división, ¿les parece? Sí. Sí. Hagamos que el 14 y el 15 o cuál quieren. Vamos al 14. ¿Qué nos dice el 14? 2.63 2.63 por 9.13. 9.13. Entonces, 2.63 por 9.13. Entonces, como multiplicación, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces, aquí lo vuelvo a copiar, 2, 6, 3, y 9 por 3, 27, 9 por 6, 54, y 2, 56, llevo 5, y 9 por 2, 18, más 5, 23, ¿verdad? Y sumamos 9, 11, 22, ¿no? 14 y 5, 21, llevamos 1, 22. No, o 21. No, 21, sí, 21. Sí, 21. 21, tiene toda la razón. 21, llevamos 2, 0 y 24, ¿verdad? No, es 9. ¿No? 8. Ah, sí, 9. No, se van equivocando, sí. Sí. Pero Sí. llevaba dos. Pero llevaba 2, ¿no? Sí, son 10. No me confunda. Ok, y entonces, ¿dónde va el punto? Pues tuvimos que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 24. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál otra multiplicación hacemos? ¿Qué número? La 15. ¿La 15? Sí. Okay, que nos dice que es 5 punto ¿qué? 3 ceros. 3 ceros. 1 por 26 nada más, ¿verdad? Entonces, 6 por 1, 6, luego 0, 0, 0, 0 y 3. Y luego es 2, luego 1, 2, 3, 4, 5. Y sumamos 6, 2, 1, 2, 3 y 13. Entonces, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 130.026. Entonces, nada más es recordar los puntos, ¿verdad? 4.011. Okay. Ahora, las divisiones. ¿Cuál quieren hacer? La 16. ¿La 16? Ok. La 16 de todas. La 16. ¿No más fácil? Ok. 15 entre 0.3, 50. Entonces son 0.3, 15. Recordemos que este lo tenemos que sacar un 1. Y entonces yo recorro, pero como no tengo punto, ¿con qué lo relleno? Con ceros. Entonces se nos quedaría 3 entre 150, 5, 0, 0 y 0. ¿Cuál otra hacemos? La división, ¿qué número? Pues mejor todas. No. 17. ¿O cuál quieren? Sí, la 19. La 20. ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer la 19. Entonces la 19, ¿qué nos dice? ¿Qué es? 3.9. No, es 7.016. Entre 3.9. Entre 3.9, ¿verdad? Entonces, lo ponemos de esta manera, 3.9 entre 7.016. Entonces, otra vez, del divisor, lo recorremos un lugar. Aquí tenemos un punto y lo recorremos un lugar. Entonces, sería como 39 entre 70.16. Entonces, aquí es 1
Me sobran. ¿Cuánto me sobran? 31, ¿no? Entonces, bajo el 1. Entonces 39 entre 311, ¿cuánto se cabe? ¿8? ¿7? Sí, 390, sí cabe 7. Entonces aquí lo que voy a hacer es que subo el punto. 7 por 9, 63. Y ¿cuánto es 7 por 39? Son 373, ¿no? 273. Menos 3, 11. Son 38. No, son 273. 27, 38, ¿verdad? Y ahora bajo el 6. Y se me cabe 9. Me sobran 4. No, me sobran más bien, me faltan 4, sobran 35, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ya me quedó 1.79. Y yo lo puedo bajar ceros y seguir resolviendo, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿qué hicimos con el punto? Lo quitamos del divisor, lo recorrimos un lugar, y aquí no teníamos punto, lo recorrimos un lugar y rellenamos con el 0. Entonces, de tarea van a acabar de resolver todos los que quedaron pendientes para ver la siguiente semana que tengamos clase. Entonces, nosotros vamos a revisar las que se les hicieron un poco más difíciles. Ok, ¿en casa todo bien, Maximiliano? Me mareo con la división. Siga un poquito rápido, es que también es un poquito diferente verlo aquí que nada más ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Pero igual, trata de resolver las divisiones en casa. De cualquier manera, si tienen duda, me pueden mandar un mensaje por Roommate y yo se las voy a aclarar. Entonces, vamos a cambiar a ciencias, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a preguntar, ¿qué hicimos en ciencias? ¿Qué estuvimos viendo en ciencias las 2 primeras clases? La célula de las células, Las células, los tejidos, las mitocondrias, la división celular, ¿verdad? Las cuatro, la celular, mitosis. Cuando se ponía el núcleo, se dividía, los cromosomas se alineaban, se divide y se creaban las células que eran idénticas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar con el capítulo 2, la página 571. Entonces, el capítulo 2 es las funciones de la vida y el consumo de energía. Entonces, ¿quién me hace el favor de leer el primer párrafo de esta página? ¿qué página, perdón? 571. ¿Quién puede leer el primer párrafo, por favor? La fotosíntesis. Sí, Ajá. fotosíntesis. Así como una bombilla eléctrica necesita electricidad y un auto necesita gasolina, las células necesitan una fuente de energía para poder funcionar. Todos los organismos obtienen esa energía de los alimentos. La mayoría de los organismos son solo consumidores, es decir, comen otros organismos para alimentarse. Los productores, como las plantas, usan la energía de la luz solar para hacer su propia comida. Se llama fotosíntesis al proceso de conversión de la energía de la luz solar en alimentos. ¿Ok? Y nos dice que eso es la fotosíntesis. Entonces dice que la fotosíntesis también es una reacción química que se produce en las células de las hojas de las plantas. Entonces, aquí hablamos de conceptos muy importantes, ¿verdad? La fotosíntesis, y hablamos también que para nosotros producir energía, o todos los seres vivos, necesitamos energía para movernos, para mantener nuestras funciones vitales. Y hablamos que los organismos los dividimos en dos, en los que somos consumidores y los que son productores. Entonces, ¿cuáles son los consumidores? Los que necesitamos de otros organismos, ¿por qué? Como alimento.
todos los animales somos consumidores, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos consumidores. Nosotros no producimos nuestro propio alimento. Lo tenemos que tomar del exterior. Y los productores, ¿quiénes son? Son las plantas, ¿verdad? Ellos producen su propio alimento, pero ¿qué necesitan para producirlo? La luz solar, la luz solar. Entonces, la luz solar, cuando ellos la absorben, hacen un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la conversión, es un proceso químico para tomar la luz solar y convertirla en energía. En energía. Entonces, si vemos nuestro diagrama, pues tenemos que la hoja y tenemos que, vemos el sol, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos abrir una hoja y dividirla, como nos muestra el diagrama, adentro hay unas partes que se llaman cloroplastos. Entonces, las plantas, ¿qué necesitan para poder vivir? Oxígeno y dióxido de carbono. Necesitan Agua, la luz. agua, la luz y ¿qué más? ¿Qué más? Necesitan agua, la luz solar y dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, si le damos nosotros esto a una planta, la planta a través de la fotosíntesis la va a convertir y ¿qué va a darnos la planta? Nos va a dar oxígeno y nos va a dar glucosa, ¿verdad? Entonces, si vemos hasta abajo de nuestra página una pequeña ecuación, nos dice que toma el dióxido de carbono y toma el agua, y entonces a través de la fotosíntesis, pues genera glucosa y genera oxígeno. Entonces, pues el agua la toma del ambiente, ¿verdad? La luz, pues del sol. ¿Y de dónde toma el dióxido de carbono? Pues del aire, ¿verdad? Del hombre y de los animales. Nosotros los animales respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y entonces la planta hace el proceso al revés. Ellos toman el dióxido de carbono. ¿Mande? Es mutualismo, sí, porque ambos nos beneficiamos. Entonces, toma el dióxido de carbono y libera oxígeno, ¿verdad? Entonces, decimos que la fotosíntesis es un proceso químico y utilizamos esto para producir glucosa, que es azúcar, ¿verdad? Entonces, las plantas también tienen otros dos procesos que son muy importantes. Uno es la respiración y otro es la fermentación. ¿Qué es la respiración? ¿Quién puede leer los dos primeros párrafos de la respiración, por favor? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Nadie quiere leer? Sí. Si bien los organismos obtienen energía de los alimentos, esa energía no está en una fórmula que sus células pueden usar. Las células utilizan un proceso llamado respiración para convertir la energía de los elementos en energía usable. Como se muestra en el diagrama siguiente, la respiración ocurre en dos etapas. Primero, la glucosa de los alimentos penetra la célula y se divide en moléculas más pequeñas. Este proceso libera una pequeña cantidad de energía que será usada por la célula. Luego, las pequeñas moléculas reaccionan con el oxígeno en el interior de la mitocondria. Esta reacción produce dióxido de carbono, agua y una cantidad considerable de energía. La célula tiene entonces la energía que necesita para su funcionamiento normal. La ecuación al pie del diagrama refleja la reacción que produce la respiración. Ok, entonces, ¿qué entendemos que es la respiración? La respiración de las plantas, no la respiración de los animales. Entonces, la respiración es el proceso para obtener ¿qué? Energía, ¿verdad? Entonces, lo ocupamos para tener energía. Pero para que se lleve a cabo la respiración, ¿qué necesitamos?
¿Qué necesita la planta? Dióxido de carbono. Oxígeno. Ajá. Sí, está, la planta recibe el agua, la luz solar y el dióxido de carbono, pero ¿qué nos dice? Tenemos nuestro diagrama, lo podemos ver hacia abajo. Entonces, primero, la glucosa entra a la planta, está produciendo la glucosa. La glucosa entra y entonces la va a dividir en moléculas más pequeñas. Al dividirlo, genera un poco de energía. Si volvemos a nuestro capítulo 1, que era las células, recordamos que estaba la célula y al centro tenemos el núcleo, ¿verdad? Y afuera tenemos diferentes partes de la célula. Una de esas partes son las mitocondrias, ¿verdad? ¿Y cuál era la función de las mitocondrias? Generar energía, así es. Entonces, las mitocondrias en la célula son para generar energía. Entonces, las mitocondrias van a generar energía a través de la respiración. Pero para que las mitocondrias puedan generar energía, requieren del oxígeno. Entonces, al hacer esto, pues entonces nuestras células ya tienen la suficiente energía para poder cumplir con sus funciones. Entonces, si vemos en la ecuación hasta abajo, dice que tenemos glucosa y tenemos oxígeno. Tenemos glucosa más el oxígeno, y entonces hace la respiración y ¿en qué la convierte? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, esta es la respiración. Tomar la glucosa y el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, este es un proceso que las plantas hacen. El otro proceso se llama fermentación. Entonces, ¿quién puede leer los dos párrafos de la fermentación? Las células usan la respiración para obtener una cantidad considerable de energía en una forma usable. No obstante, recuerde que el proceso de la respiración necesita oxígeno. Cuando no hay oxígeno disponible, las células recurren a la fermentación, un método alternativo para generar energía. El proceso de fermentación libera una cantidad pequeña de energía, pero no necesita del oxígeno para poder hacerlo. Por ejemplo, las células del tejido muscular recurren normalmente al proceso de la respiración para obtener energía. Cuando usted realiza ejercicios físicos, esas células consumen energía a un ritmo más rápido al que el oxígeno puede preverla. Sus células musculares deberán entonces usar la fermentación para obtener al menos una pequeña cantidad adicional de energía. Esto les permitirá a sus músculos seguir trabajando hasta tanto se restablezca la provisión normal de oxígeno. Así es. Entonces, el otro proceso se llama fermentación, ¿verdad? Y entonces, este proceso, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacen las células? La fermentación. Para generar energía también. Entonces, la célula toma energía de la respiración, pero también de la fermentación. Principalmente de la respiración. Pero para ver respiración, vemos que necesitábamos glucosa y oxígeno, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que tenemos es al hacer ejercicio. Entonces, ahorita estamos todos aquí sentados, tranquilos, y estamos respirando y estamos dándole suficiente oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestras células, para que hagan su proceso de respiración y mantener nuestra energía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si salimos de aquí y vamos a correr? ¿Qué pasa cuando empezamos a correr? ¿Qué es lo primero que notamos en nuestro cuerpo? Nos cansamos. Que nos cansamos, ¿verdad? Sí, porque no tenemos protección. Así, Nos falta oxígeno. nos falta oxígeno y empezamos a agitarnos, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿qué empieza a hacer? Incrementar su ritmo, ¿verdad? Sí. A bombear más. Entonces, cuando bombea más, ¿cuál es la finalidad de bombear más sangre? Más oxígeno. No, porque la sangre no produce oxígeno. ¿Vale? Activando la célula. Activando, sí.
Recordemos que en la sangre transportamos el oxígeno, ¿verdad? Entonces, el corazón, ¿por qué se incrementa el ritmo? Porque está mandando más sangre, está mandando más oxígeno a nuestro cuerpo para seguir cumpliendo nuestras funciones. Pero ¿qué pasa? Estamos corriendo a un ritmo rápido y entonces ya no podemos proveer del oxígeno suficiente para la energía. Entonces las células recurren al proceso de fermentación. Entonces el proceso de fermentación, que es también para generar energía, la diferencia es que para la fermentación no requerimos oxígeno. No se requiere oxígeno. Pero la fermentación no libera la misma cantidad de energía. Libera cantidades mucho más pequeñas. Pero cuando hacemos ejercicio, nuestras células siguen respirando y además están obteniendo energía de la fermentación. Y entonces cuando sumamos esto, entonces nuestro cuerpo puede seguir cumpliendo sus funciones porque está obteniendo la cantidad de energía necesaria. Entonces, ambos son procesos para obtener energía. Uno requiere oxígeno y libera mucha energía, otro no requiere oxígeno y libera poca energía. Y regularmente es por la respiración, ¿verdad? La fermentación cuando el abasto de oxígeno no es suficiente. Okay. Entonces, ¿quedó claro esto? Vamos a tratar de resolver las dos preguntas del ejercicio 1. Entonces, la pregunta 1 dice que la dueña de un pequeño acuario de agua fresca advierte que unas burbujas que suben de las hojas de una planta acuática. Investiga el proceso de fotosíntesis en las plantas acuáticas y realiza nuevas observaciones del fenómeno. Su conclusión es que las burbujas son oxígeno gaseoso. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados confirma su conclusión? El A, la fotosíntesis se produce en los cloroplastos de las células de la hoja. B, las hojas usan oxígeno para producir glucosa durante la fotosíntesis. C, las plantas absorben dióxido de carbono y agua para la fotosíntesis. Y D, las hojas liberan oxígeno al tiempo que producen glucosa durante la fotosíntesis. La D. Analizamos todas las demás. Dice la A, que la fotosíntesis se produce en los cloroplastos de las células de la hoja. ¿Es cierto? No. ¿No es cierto? ¿Dónde se produce la fotosíntesis? A ver, veamos nuestro diagrama. En la página 571. ¿Qué nos dice? La fotosíntesis es una reacción química que se produce en las células de las hojas de las plantas. Así, en las células de las hojas. ¿Y qué dice de los cloroplastos? ¿Qué son los cloroplastos? ¿Es cierto o no es cierto esto que dice que la fotosíntesis se produce en los cloroplastos? Sí, porque tiene la imagen. Así es, cierto, cierto. Entonces, ¿por qué no es esta opción? A ver, vamos a ver la B. Porque son burbujas. Dice, las hojas usan oxígeno para producir glucosa durante la fotosíntesis. ¿Cierto o no es cierto? Hojas usan oxígeno para producir glucosa durante la fotosíntesis. No, ¿verdad? Como vemos, ocupan ¿qué? Dióxido de carbono y agua. Entonces, la B, no, ¿verdad? Aparte es falso. La C, las plantas absorben dióxido de carbono y agua para la fotosíntesis. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Nuestra planta están dióxido de carbono y agua. Entonces, la A y la C son ciertas. La D, las hojas liberan oxígeno al tiempo que producen glucosa durante la fotosíntesis. Es cierto, ¿no? Sí. La fotosíntesis genera, tomamos, ¿qué era? Dióxido de carbono más agua y el sol, y produce glucosa y oxígeno. Entonces, tanto la A como la B como la D son ciertas. ¿Pero por qué escogimos la A
La C y la D. Entonces, ¿por qué escogimos la D? Confirmando la conclusión de la dueña del negocio. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Qué nos está preguntando? Lo que la dueña vio, ¿verdad? Lo que vio que era, que en su pecera salían burbujas. Entonces, a pesar de que tenemos varios enunciados que son ciertos, lo que nos están preguntando es cuál de los enunciados confirma la conclusión. Y sería la D. Entonces, cuando estemos haciendo nuestro examen, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos pueden preguntar algo diferente. Y a pesar de que tenemos algunos enunciados que son ciertos y otros que son falsos, tenemos que seleccionar el que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, la 1 fue la D. Ahora, el 2 dice, determine si el proceso al que se refiere el enunciado siguiente corresponde a la respiración o la fermentación. Entonces, el A dice, produce una cantidad considerable de energía. Respiración. Necesita oxígeno. Respiración. Produce una cantidad pequeña de energía. Y no necesita oxígeno. Fermentación, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que era la respiración y el consumo de la vida. Entonces, ¿qué decíamos que es la fotosíntesis? El proceso para obtener energía. Entonces, esto se llama la fotosíntesis. Es un tema muy cortito y es bastante sencillo de entender, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que era la proceso de energía y la fotosíntesis? ¿No? ¿Atrás no? ¿Todo bien? No, para la semana que entra ya se borró todo. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces si no, vamos a empezar rápidamente con el capítulo 3, que se llama la herencia. Entonces, empezamos con el ADN y los cromosomas. Entonces, dice que la célula usa las instrucciones que se encuentran en su ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, para producir unas sustancias llamadas proteínas. Las proteínas son las sustancias responsables de la definición de los rasgos físicos, el color de los ojos, entre otras cosas. Entonces, tenemos que nuestro ADN, y nuestro ADN contiene toda la información genética, ¿verdad? Entonces, y dice que el ADN está compuesto por proteínas. Ajá, proteínas. Y luego dice que un gen. Dice, ¿qué puede leer lo que es un gen, por favor? Un gen es un segmento de ADN que contiene los códigos para la producción de una proteína específica. En el diagrama siguiente del ADN se puede observar que el ADN está constituido por 4 bases químicas. La secuencia específica de esas bases determina el tipo de proteína que produce. Así es. Entonces, tenemos nuestro ADN, que casi siempre lo ponen como algo así como una espiral, ¿no? Y tenemos aquí unos palitos que como que unen esta espiral, ¿verdad? Entonces dice que estos, ¿cómo se llaman? Pares de bases. Y esto, ¿qué es? Esqueleto. Esto, ajá, esto se llama esqueleto, muy bien. Este es el esqueleto. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN. ¿Cuántos genes tiene nuestro ADN? 4. No. No. ¿Genes? ¿Cuántos genes tiene nuestro ADN? 4. No. Un segmento o un gen tiene 4 pares de bases. Pero las bases son nada más estas, ¿verdad? Estas que unen nuestro esqueleto. Entonces, en nuestro cuerpo humano, ¿cuántos genes tiene el ADN? 2. No. ¿Lo saben? 30 y qué. 36, ¿no? 36 genes confirman el ADN. Entonces,
lo que son las pares de bases. ¿Cuántos pares de bases hay? Ahora sí. ¿Cuatro qué? Pero son, ¿cómo se llaman estos? ¿Cuatro qué? Bases químicas. Bases químicas. ¿Cuáles son? Adenina, timina, guanina, citosina. Así es. Adenina, luego timina, Guanina y citosinas. guanina, sí, y citosina, ¿verdad? ¿Quiénes son los nombres? No, bueno, los nombres vienen por cómo se componen químicamente. Entonces son cuatro bases. Entonces, estas bases se pueden combinar. Podemos tener adenina con timina, o adenina con guamina, o adenina con citosina, o primero la guanina y luego la timina, y podemos hacer diferentes combinaciones, ¿verdad? Pero lo que define a un gen es el orden. ¿Por qué? Porque este es un par de base. Y a lo mejor en este par de base yo tengo adenina y tengo timina. ¿Qué pasa si yo en este gen cambio la adenina y le pongo citosina? ¿No pasa nada? Al contrario, cambia absolutamente todo. Y este gen ya no sería el mismo. Esto pudiera cambiar desde algo muy simple como el color de los ojos de una persona o hasta algún rasgo, alguna enfermedad genética. Entonces, en nuestro ADN, cada par de base, la secuencia de cómo está formado cada par de base y el orden define a un ser vivo. Entonces, cambiando una proteína o una base por otra base, o cambiando el orden, a lo mejor aquí tengo adenina, timina y citosina, timina, y si yo las intercambio, también cambiamos todo. Entonces, los investigadores que estudian ADN y mutaciones genéticas, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos juegan con estas bases, ¿verdad? Ellos juegan con estas bases y entonces cambian de posición o cambian el orden. Y al cambiar eso, están afectando absolutamente todo el organismo, toda la genética. Entonces, nuestra genética está compuesta por el ADN, nuestros genes y las pares de bases. Bueno, vamos a dejar aquí este tema. Vamos a continuar la semana que entra viendo lo que es la herencia. Porque es bien importante ver todo esto y saber todo lo que es el ADN. Para febrero hablé con la maestra Irinda. La clase siguiente, que es el 8, damos una clase normal, pero para el día 15 la maestra Irinda no va a venir. Ajá. Entonces, es su cumpleaños exactamente. Entonces, yo voy a dar las 4 horas de clase. Voy a dar 3 horas de matemáticas y voy a dar 1 hora de ciencia. ¿En serio? ¿Es en serio? Sí. Sí. Y luego, la siguiente semana, el 22, yo no voy a venir y ella va a dar la clase completa. ¿Ah? El 22, ella va a dar la clase Muchos no completa. vinieron cuando nos dijo que era su cumpleaños, solo venimos 4 personas que saben. Así es. Entonces, pero la siguiente clase esto es normal. Por 15 días, pura matemática y pura ciencias. Y en 3 semanas, pura literatura e historia. Gracias. Digamos, un fin de semana. ¿Sí que está jugando? ¿Qué dice? No, es cierto, no, es cierto. Sí, es cierto, porque es su cumpleaños. Bueno, sí, y ella va a salir, quiere salir. Gracias, Max. Sí, va a ser un día. Gracias, Maximiliano. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Sí, próxima clase. La que me escuchó fue Vanessa.